desgraciadamente viví una época muy dura con este tema de un periodismo nefasto que se ve en ese momento, un periodismo que era manejado para las masas y para desviaciones con el tema político, y me dije en un momento o me vuelvo loco o me voy a mi casa, así que tuve que dejar la selección, fue muy frustrante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de esta nuestra nueva propuesta, quedándonos en casa en esta época de coronavirus. Ask Me Anything. Hoy con un invitado muy especial, ex figura del fútbol peruano, técnico, director deportivo, manager, un todoterreno, pero además un crack y un caballero con todo el sentido de la palabra. Hoy saludamos en Lima a Juan Carlos Oblitas. Querido Juan Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás y bienvenido? ¿Cómo estás, Sammy? Un placer enorme estar contigo, con toda la gente que nos está viendo de Telemundo. Estoy bien en la medida de lo posible con todo lo que estamos pasando y algo que uno nunca hubiera pensado que nos podía pasar en la realidad. Lo veíamos en película y acatar, simplemente estar en casa, pero con esta maravilla de la tecnología podemos estar conversando, grabando en vivo, como quieran, y que la gente nos vea a kilómetros de distancia, como si estuviéramos en un estudio de televisión. Lo primero y principal es cómo estás tú, cómo está la familia en general, cómo están llevando esta cuarentena, este aislamiento social obligatorio que uno a la distancia lo ve. En el Perú ha sido bastante serio, tontos hay en todo el mundo, pero digo, por lo menos desde la presidencia se ha acatado de manera importante, ¿no? Sí, acá han sido medidas muy radicales. Es difícil, Sammy, que todo el mundo acate al 100% lo que pide el presidente, porque uno tiene que entender que vivimos en un país donde el 70% de la gente trabaja informalmente, trabaja en negro. La economía informal es muy grande acá en Perú y es gente que necesita el día a día para vivir, y que de repente de un momento a otro te digan que no puedes salir de la casa. Tenemos que entender que es difícil para ese tipo de personas. Nosotros en casa estamos bien. Yo estoy acá con mi esposa, uno de mis nietos, con Herminia, la señora que trabaja con nosotros hace muchos años, y cumplimos a cabalidad. Yo no he salido sino acá a la puerta de la casa, porque el año pasado yo tuve algunos problemas de salud, entonces tratamos de cuidarnos al máximo y esperando que esto termine, no sé si pronto, pero que termine bien, básicamente. Creo que eso es lo que todos pedimos. Hay gente, hay mucha gente que está haciendo un sacrificio enorme. Nosotros, Ami, dentro de todo, tenemos la posibilidad de estar en casa, sí, encerrados, sí, pero la pasamos bien, a comparación de mucha gente que entiendo perfectamente que es duro para ellos. Bueno, hablemos un poco de fútbol y de tus inicios. ¿Cómo así un joven muchacho moyandino que yo no sé si tú o tu padre quiso que sea médico, terminó jugando a la pelota? Bueno, esas son las cosas que uno lo ve solamente en libros o en películas, ¿no? Son los sueños que se cumplen. Uno de niño siempre pensaba, soñaba con ser futbolista, pero soñaba simplemente. Y la idea que siempre tuve es llegar a Lima para estudiar medicina. Ingresé, estuve 2 años en premédicas estudiando medicina, pero me empezó a ganar el fútbol, me llevaron a la U, y a los 2 años tuve que hablar con mi padre y decirle que, ¿sabes? Dejo la medicina y voy a ser futbolista profesional. Mi padre se molestó mucho, 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 pero después con el tiempo me entendió, comprendió perfectamente. Yo ingresé, fui bachiller en otras carreras, ciencias económicas, administración, contabilidad,
pero no pude terminar tampoco esa carrera porque me contratan en México y ya tuve que cortar, pero prácticamente soy un bachiller en esa carrera. Pero el fútbol me ganó, el fútbol ganó a todo eso. Soy un médico frustrado, se podría decir, pero realmente no me arrepiento de haber hecho lo que soñé siempre, lo que me gustó siempre, lo que me gusta hasta ahora. Y el fútbol, si bien es cierto, también me ha dado mucho, 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 a lo cual agradezco. Te quita mucho también. Es muy difícil. Muchos creen que es solamente el día domingo que sales y juegas, o sales y entrenas y te ven ahí nada más. Pero hay muchas cosas por lo que uno tiene que pasar. Pero yo doy gracias a Dios que al final hice lo que me gustaba. Hasta ahora estoy inmerso en el fútbol y veremos hasta dónde me aguanta la piel, ¿no? ¿Siempre jugaste de 11? ¿Siempre comenzaste de puntero izquierdo? ¿Siempre tenías la posición clara o comenzaste en otra posición? A ver, yo soy de Mollendo. Mollendo es un puerto en la provincia de Islay, un puerto de Arequipa, a 1100 kilómetros al sur de Lima, para que se ubique la gente. Y hay una canción que describe muy bien lo que es mi pueblo, escondido entre las rocas y bañado por las olas, que realmente es un pueblo escondido entre las rocas, mi pueblo, mi querido Mollendo. Y ahí jugaba por el Nacional, el equipo de la familia de los Saba. Mi padre también jugó ahí, Oblitas, pero la familia Saba era la que más jugaba ahí, por parte de mi madre, y siempre jugué de puntero izquierdo. A veces me ponían de 10, pero yo naturalmente me ubicaba en la posición izquierda, de puntero izquierdo, y así crecí y así pasé mi carrera, básicamente. ¿Tú crees que el punto bisagra del crecimiento de aquella generación tuya después de la eliminación del Mundial de Alemania a mano de Chile comenzó con aquella Copa América que ganan ustedes en 1975, que es una Copa América muy distinta a la que estamos acostumbrados hoy o a lo que los muchachos o los millennials conocen? ¿Piensas que ese fue el punto de inflexión de aquella generación que jugó 2 mundiales? Mira, en el Perú tenemos un serio problema. El problema es que no nos gusta la historia del fútbol. Tú vas a la Argentina, por ejemplo, y vas a Independiente y vas a ver en Independiente de Argentina que conocen hasta hoy a Percy Rojas, Sin duda. a mi compadre Percy, porque jugó en Independiente y todo se hizo toda una historia. Acá es más, yo nosotros te nos digo, olvidamos... mira, te hago una infidencia, Juan Carlos, perdón que te Sí. interrumpa. Nosotros en la radio trabajamos con una periodista argentina que vive en San Diego, que vivía aquí en Miami, hincha independiente, y hasta hoy recuerda a Percy, a Soria y a Franco Navarro, por ejemplo. Y después a Franco. Porque ellos mantienen la historia a través de la familia. Son valores deportivos hasta cierto punto y les van inculcando desde niños. Nosotros, por ejemplo, acá, volviendo a la pregunta que me hiciste, esta generación o esa generación de la que tú hablas, crecimos aprendiendo de un equipo, por ejemplo, como de la U, que jugó Total. en los 67, 68, que le ganó a Racing, le ganó a River allá en Buenos Aires. Y acá ese equipo pierde la clasificación empatando, me parece, con River o perdiendo, no recuerdo bien. Yo en esa época todavía estaba moviendo. Entonces todos crecimos admirando eso. Después viene el 70, la generación del 70. Muchos creen que yo jugué en el 70. Yo recién fui juvenil, fui a una selección juvenil del 71, que fue en Paraguay. Terminamos terceros, recuerdo. Bueno, esa generación es a partir de ahí de los 70 que nosotros vamos creciendo con esos grandes ejemplos de grandes jugadores. Y sí, tiene que haber sido un punto de inflexión la Copa América del 75 porque ese grupo se la jugó de tal manera, pues en esa época había el gobierno militar. El 75 recién había ingresado, me parece, Morales Bermúdez reemplazando a Velasco Alvarado. Y Velasco Alvarado
quiso hacer del deporte muy similar a Cuba. Izquierdismo total, no fútbol profesional, no básquet profesional, no vóley profesional, nada profesional. Entonces nosotros sacamos fuerzas internas de ese grupo, fuerzas interiores, digamos, de ese grupo del 75, fuimos campeones de la Copa América con otro formato, como dices tú, totalmente diferente, y es a partir de ahí que esa generación se logra una confianza enorme y clasificamos al Mundial de 78, clasificamos al Mundial de España, y esa misma generación va muriendo el 85, 86, ya con, por ejemplo, yo me retiré el 85, y después viene ese gran vacío que tuvo el fútbol peruano hasta hace muy pocos años, hace 2 años que clasificamos al Mundial. ¿Qué te acuerdas del primer Mundial de Argentina 78, de esa primera ronda espectacular? Uno lo recuerda, yo estaba en cuarto de primaria, me parece recién, no, estaba en 82, me gradué, sí, casi en quinto de primaria, y recuerdo haber salido a hacer las caravanas cuando Perú le ganó a Escocia, Claro. aquel enorme partido en el Chateau Carrera, pero yo recuerdo fundamentalmente, más que esa victoria también, aquel empate contra el subcampeón del mundo, Holanda, del cual muy poca gente habla, la verdad. Y fue un gran partido. Tú sabes que eso es algo que nosotros los que estuvimos en ese mundial lo valoramos mucho, porque empatamos con un equipo que era el mejor del mundo en ese momento. Es más, Holanda llega a la final con Argentina, Argentina le gana bien a Holanda en ese partido, el suplementario y todo lo demás, y hicimos una primera ronda magnífica, muy buena. Es más, nos catalogaron quizá como el mejor equipo de esa primera ronda en ese mundial. Y de ahí caímos radicalmente, totalmente caímos, hasta terminar en ese partido nefasto con Argentina del 6-0, y todos se acuerdan solamente de ese partido, pero no se acuerdan de que Perú en la primera ronda hizo un fútbol brillante. Estamos viendo acá algunas imágenes y Espectacular, realmente la verdad. que un equipo que te jugaba bien, pero que nos faltó esa inyección de confianza, posiblemente decir, hicimos esto y lo podemos hacer mejor, y nos quedamos y terminamos muy mal el torneo ese. Realmente espectacular, porque aquel mediocampo que el gráfico da como el mejor de la primera ronda. Así es. Fue con Teófilo, con Velázquez y con Cueto, Velázquez. O sea, eran unas balas ustedes sí, por las bandas. Un equipazo, ¿no? Era un muy buen equipo, era un muy, muy buen equipo. Yo particularmente, yo jugué en el 78 y luego jugué el 82. Yo me quedo con el equipo, con la selección de las eliminatorias del 82, o sea, del 81. Total, de acuerdo. Yo me quedo ahí con ese equipo, porque ese equipo sí que jugaba bien, sí que era brillante, por momentos brillantes. Tuvimos picos. ¿Y por qué muy, se cayó muy en el buenos. Mundial, Juan Carlos? Yo el otro día Porque... con el Pedro Valderrama hablamos lo mismo de aquella selección Colombia que llegó en el 94, no digo para ser semifinalista, pero por lo menos estar en cuarto de final, y da la sensación uno a la lejanía en aquel momento como aficionado nada más, que Perú llegó muy bien a España 82 con una gran eliminatoria, con esa gira donde le haces el gol a Francia, ganaron todos los partidos con un Uribe superlativo y Perú se cayó en España. Mira, yo con el tiempo, ya cuando he sido técnico, yo me voy dando cuenta de algo. Para que tú hagas una buena Copa del Mundo, tienes que llegar en el mejor pico de rendimiento a esa Copa del Mundo. Tienes que hacer un trabajo, una estrategia, una preparación tal que te permita llegar de la mejor manera. Y Perú, cuando llega al Mundial de España 82, llega bajando. Nosotros habíamos tenido el pico en la preparación, nosotros tuvimos el pico en la gira que ese equipo tuvo por Europa, y de ahí en más fue todo caída libre. Es más, yo juego solamente ese partido en Francia, yo no voy a la gira por otros países de Europa. Jugaba en ese tiempo en el Cerecien de Bélgica. Nosotros habíamos campeonado, habíamos ascendido de segunda a primera el domingo, y el miércoles estuve jugando ahí en Francia.
¿te das cuenta? Pero para mí fue todo, o sea, se planificó de tal manera que nos equivocamos. Las cabezas se equivocaron en ese sentido. Y creo que primó más la parte comercial que la parte eminentemente deportiva. Y en esa época tenía un contrato de televisión con una de las empresas acá del medio que al final primó más eso que la preparación deportiva del equipo. Llegamos mal, así de simple. El fútbol no tiene secretos, el fútbol es demasiado objetivo. Si tú no llegas bien a una Copa del Mundo, te caes. A ver, lo que le pasó a Argentina, que era el mejor equipo del mundo Con en el Bielsa, año Corea-Japón, si no me equivoco. con Bielsa, Mundial de sí. Corea. Claro, que ese equipo era invencible, pero no pudo ganar en la primera ronda. O sea, no llegó en el mejor momento de su preparación. O se pasaron de la raya o les faltó algo, no lo sé, porque yo no estuve ahí. Pero ese es un ejemplo de lo que realmente es el fútbol, y en la actualidad más todavía, ¿no? Con todo lo que te da la tecnología actual, los implementos actuales para prepararse. Hay cosas que uno se acuerda, digamos, de aficionado. Iba mucho al fútbol con mi viejo, que era hincha de Alianza Lima, que para descanse, y yo me acuerdo de los goles. Ese que veíamos de Francia, me acuerdo del gol a Fillol en el 1-0 en la eliminatoria para México, el de Ecuador, pero me queda la imagen de aquella celebración para que le haces el par a los muchachos, que fue, creo, contra Ecuador, para que no se vayan encima tuyo y te quitan los lentes de contacto. Yo también uso lentes de contacto hace 30 años, pero los blancos. Bueno, yo usé perfectamente. desde un primer momento usaba los rígidos. Y ya me habían sacado algunos lentes en la celebración. Ahí está, mira, ahí está porque justamente en la celebración te hacen el cariño en la cara y el lente sale disparado. Y yo lo único que hacía era ir donde el doctor, pedir el repuesto y me lo ponía inmediatamente ahí. Nadie se daba cuenta. Pero yo dije, bueno, vamos a aguantar porque si no me quedo sin lentes. Cada partido me van a quitar los lentes. Y por eso en esa celebración, que es característica y todos recuerdan eso, tenía que decir esto, cuidado. Yo bajaba la cabeza nada más, bajaba la cabeza y hágame lo que quieran, golpéenme la cabeza, todo, en la cara no. Como Chuyman, en la cara no. En la cara no. ¿Se te cayeron los lentes alguna vez? O sea, porque, digamos, ¿qué tienes tú? ¿Miopía, astigmatismo? Porque yo, la verdad, también, o sea, sin lente de contacto, a ti te dicen ciego de cariño por eso, ¿no? Pero yo no veo nada. Yo soy miope, astigmático, tengo astigmatismo también, y ya después que me he retirado del fútbol, tengo la córnea queratocono. Tengo queratocono, que es, o sea, yo no me puedo operar. Yo no me puedo operar con láser, como normalmente ahora lo hace todos que tienen este problema por el queratocono. Y ahora uso unos lentes de contacto más grandes, especiales para el queratocono, esclerales, muy, muy buenos, y aguantando. Así de viejo sigo con lentes de contacto, porque si no, los lentes que uso son así. Y son así, y veo la mitad de lo que veo con lentes de contacto. Bienvenido al club, sí, la edad no viene sola, exactamente, se me cayó la retina y todo, es verdad, tal cual. Lentes especiales. Juan Carlos, ¿planificaste el retiro? ¿Ya lo tenías, digamos, pensado? ¿Cómo fue ese día después del retiro? Porque ya no había que ir a los entrenamientos ni levantarse tan temprano, ¿no? Sí planifiqué, porque no quería llegar a eso. El gran problema del futbolista es que te jubilas a los 35, 36 años. Cuando otros están empezando en el pico de su carrera en otras profesiones, el jugador de fútbol tiene que retirarse. Entonces, yo lo planifiqué y después tuve mucha suerte. Dios me ayudó en eso porque inmediatamente empecé a trabajar en la federación como coordinador deportivo de las divisiones menores de la federación. Luego dirigía en Odesur, luego dirigía una selección juvenil y de ahí voy a la U. Entonces, tuve mucha suerte. Yo siempre digo que Dios me puso un angelito de la guardia y me ayudó en ese sentido. Pero hay muchos, pero muchos jugadores de fútbol
lo sé y lo he vivido con compañeros, ex compañeros, y lo veo ahora también, que no se preparan para retirarse. Y otro problema es que tampoco todos pueden ser directores técnicos. No todos No. pueden dirigir. No es el tema de que yo he sido gran jugador o buen jugador y voy a ser técnico, porque no es así. Hay otras cosas que se dan para ser técnico y que de repente uno no tiene esos atributos. Entonces, el jugador de fútbol tiene que prepararse para retirarse. Así de simple. El jugador de fútbol es papá de toda la familia, es papá de los papás a los 20 años, en la gran mayoría. Yo, gracias a Dios, no tuve ese problema, pero en la gran mayoría, el jugador de fútbol, por lo menos en el Perú, a los 20 años es padre de sus padres. Y después a los 35 años, cuando te retiras, esto continúa y ¿qué pasa? Te entras en la nebulosa. Si no tienes los pies puestos sobre la tierra y si no has cuidado de lo que has ganado. Y ahora hay mucho más para prepararse. No solamente tienes que ser técnico, hay gerencias deportivas, hay administraciones deportivas, hay una serie de carreras relacionadas al fútbol que uno lo puede hacer. Y yo veo con mucho optimismo acá en Perú chicos que se están preparando para eso y me da mucho gusto realmente. Tuviste éxito no solamente como, digamos, entrenador fundamentalmente de clubes con varios títulos, con la U, con Cristal, en el extranjero, con Liga de Quito, pero también estuviste nunca hasta la clasificación a Rusia, se estuvo tan cerca de clasificar o de volver a un mundial como con aquel equipo que tú dirigiste camino a Francia 98, ¿verdad? Por diferencia de goles, eran como más de 10 los goles de diferencia, pero Sí. digo, una selección que jugaba a algo por lo menos de lo que se veía en ese momento de desfase del cual hablaba. Sí, fue una frustración muy grande, pero yo me sentí más frustrado todavía porque yo estaba convencido que si continuaba ese proceso en la siguiente eliminatoria, con ese mismo equipo y con la llegada de nuevos valores, como Claudio Pizarro, por ejemplo, el mismo Andrés Mendoza, Santiago Salazar, ya venían refuerzos. Este equipo nuestro del 97, 96, 97, que jugamos esas eliminatorias para Francia, era muy corto en el número de jugadores seleccionables, muy corto. Fue un grupo muy pequeño. Y yo estaba convencido que si continuaba, íbamos a tener más jugadores a quienes recurrir, a los cuales uno podía recurrir, y desgraciadamente viví una época muy dura con este tema de un periodismo nefasto que se ve en ese momento, un periodismo que era manejado para las masas y para desviaciones con el tema político. Y me dije en un momento, o me vuelvo loco, o me voy a mi casa porque no puedo continuar así. Así que tuve que dejar la selección, fue muy frustrante, y las elecciones siguientes cayeron en un vacío muy grande, Sammy, que gracias a Dios con el tiempo hemos podido salir con Ricardo Gareca, con lo que se dio con este último equipo. ¿Cómo tú eres el principal artífice y el responsable de haber elegido bien y de haber elegido no hablo con el resultado opuesto ni con el periódico de ayer? Sí. La llegada de Ricardo Gareca dependió solo y exclusivamente de ti, de buen ojo y de la buena empatía que tuvieron los dos. ¿Cómo así elegiste a Gareca para ser el técnico de la selección que llevó a Perú 36 años después de un mundial? A ver, yo te podría lanzar ahorita una perorata y comienzo a hablar y decirte según el perfil, porque así somos, ¿no? En el fútbol sobre Puro todo. verso. Vamos a ver el perfil que necesitamos y de repente haces una lista de 25 técnicos y cada uno tiene un perfil diferente. Dios me ayudó. Yo siempre digo, como te dije hace poco, mi angelito de la guarda me ayudó. Yo desde que llegué a este puesto dije Gareca. Yo lo había tenido a Ricardo, yo había sido rival con él como jugador, él es más joven que yo, lógicamente, habíamos jugado con la selección,
Después lo tuve, ya cuando fui técnico de la U, lo enfrenté en el América de Cali. Él era jugador del América de Cali. Luego, como técnico fuimos rivales, él de la U, yo de Cristal. Ya al final, en la segunda etapa en Cristal, o la tercera etapa, no recuerdo bien. Y después yo seguí mucho su trayectoria en Vélez. Y en Vélez me gustó algo de él que me quedó grabado. Ricardo, cada año en Vélez le quitaban 2 o 3 jugadores. Vélez Correcto. es un equipo vendedor, es un equipo netamente vendedor. Y Ricardo no se quejaba, replanteaba, sacaba otros jugadores y todos los años hacía buenas campañas. Cuando yo llego a la selección, pienso en eso. Perú necesita un tipo como Ricardo, que tenga un buen manejo de camarín, una buena llegada a los jugadores, un buen tipo, sobre todo un buen tipo, y un técnico que se adecue a lo que tiene y que poco a poco vaya sacando jugadores que van saliendo por acá o van saliendo por allá. No fue fácil convencer, ojo. En el Perú tenemos un serio problema. No clasificábamos a los mundiales hacía mucho tiempo y nos creíamos que podíamos contratar a técnicos de clase top, como llaman. Entonces, Sí. felizmente Edwin Oviedo me escuchó, le expliqué bien por qué, a qué se debía la intención que tenía yo para traer a Ricardo Gareca, y me apoyó, y al final contratamos a Ricardo con tan buenos resultados que nos llevó a esta Copa del Mundo pasada, esta última de Rusia. Debe haber sido emocionante para ti que has hecho todos digamos, los pasos como técnico, antes como jugador, mundialista 2 veces, técnico de selección, técnico fuera del Perú, y ahora como manager general o director de selecciones nacionales, de volver con Perú a Rusia, ¿no? Esa sensación de ver nuevamente a Perú y lo que fue, la verdad, inolvidable el Mundial. Yo, digamos, te cuento que nosotros lo transmitimos aquí en Telemundo y para mí tenerlo a Teófilo al lado, analizando el partido y por lo menos gritando los 2 goles contra Australia, más allá de los resultados, fue realmente emocionante. Claro. Ya me imagino la afición. Sí, para mí, desde mi punto de vista personal, fue muy, muy emotivo, porque yo me había frustrado mucho con esa eliminatoria previo al Mundial de Francia, del 90 la eliminatoria del 96, 97, 97. 97. Sí, y terminé muy frustrado. Y más frustrado, como te dije anteriormente, porque no pude continuar. Entonces, ir a este mundial para mí fue hubo un poco de justicia poética. Yo llamé en ese momento, porque Chile nos había eliminado por diferencia de goles cuando yo era técnico, por una muy buena diferencia de goles. Tenían a Zamorano y a Salas. Bueno, imagínate los delanteros que tenía. Y nosotros esta vez eliminamos a Chile por diferencia de goles también. Entonces, yo como que me saqué esa espina que tenía ahí y fui un poco egoísta pensando personalmente y dije, bueno, ahora me tocó a mí, cuando este es un logro de equipo, pero te sale ese lado egoísta que uno tiene y dice, bueno, esta vez me tocó a mí, esta vez eliminamos a Chile, yo he estado acá como director deportivo y se dio un poco de justicia poética, que llamo yo, pero bueno, son las cosas que, por eso yo siempre digo, el fútbol siempre te da revanchas. El fútbol siempre te va a dar revanchas. Sin duda, sin duda. Una final antes de ir al ping-pong, Juan Carlos, y ha sido, digamos, ha pasado por todos los estamentos. ¿Con cuál de ellos te queda? Yo sé que son etapas de la vida, ¿no? El jugador, si te da, el técnico, el manager. ¿En cuál te has acomodado mejor o cuál te gusta más? Como jugador. Sin duda, ¿no? Como jugador he disfrutado del fútbol. Como técnico es difícil disfrutar del fútbol. Ojo, en el fútbol como técnico te sientas en la silla eléctrica y cuando pierdes viene la soledad del técnico. Yo no sé si te darás cuenta, cuando un equipo pierde, el técnico cuando sale siempre está solo.
Cuando el equipo gana, está toda su gente que lo rodea, pero cuando el equipo pierde, siempre está solo. Es la soledad del técnico. Como director deportivo, he disfrutado también, he sufrido, pero como jugador, para mí fue maravilloso, como te digo, hacer lo que siempre soñé, llegar a disputar tantas cosas, jugar mundiales, ser campeón de la Copa América, y ese lado sí me queda como que fue la mejor parte de mi vida en el fútbol. ¿Qué técnico te gusta del fútbol actual? Es Guardiola, sin lugar a dudas. Ahora, ojo, no, a ver, hay muchos catalogan a Guardiola como solamente el tiki-taka, y no es así. Es así. Uno tiene que ver toda la carrera de este tipo y A ver, nosotros somos una generación, unos más jóvenes, otros mayores, que hemos tenido la suerte de disfrutar del equipo de Barcelona de Guardiola. Eso no se va a volver a repetir en años. En 50, 60, 70 años, no sé cuántos, no se va a volver a repetir. Y muchos dicen, sí, pero con los jugadores que tenía. Bueno, pero con esos jugadores que tenía, júntalos y hazles entender la importancia de lo que era, por ejemplo, la recuperación del balón. Y tú veías ese equipo como un relojito, como en 7 segundos promedio recuperaba el balón. Y luego había que quitárselo. Entonces era así el tiki-taka, pero el tiki-taka buscando el gol. Muchas veces horizontalmente, pero llegó un momento en que decían, por acá entro, y por ahí voy, y por ahí busco el gol. Entonces, yo creo que Guardiola sí revolucionó el fútbol. Así como Arrigo Sacchi en un momento con Milán, y quizá por ahí se me va del fútbol holandés también, revolucionaron el fútbol holandés con la naranja mecánica. Bueno, este Rinus equipo Michel. de Barcelona, Rinus Michel, este equipo de Barcelona nos dijo a todo el mundo, esta es la perfección del fútbol. Que ya, ojo, no lo vamos a volver a repetir en muchos años. Pero por eso es mi admiración por este muchacho, por Guardiola, que realmente nos dio una lección a todos de que se podía jugar bien, se podía jugar bonito y se podía ganar. Muchos partidos. Juan Carlos, nos quedaríamos horas hablando contigo de fútbol, la verdad es riquísimo hablar contigo, escuchar las anécdotas. Vamos a terminar jugando un ping-pong, un poco de tenis de mesa, ¿no? Hoy los chicos juegan al play y tal, digamos, en tu época, que es la mía, más o menos, uno jugaba cartas y tal, o backgammon, pero ahora han cambiado las cosas. Vamos a jugar un ping-pong. Lo primero que se te venga a la cabeza cuando te pregunte por un amigo del fútbol. Percy Rojas. ¿Cómo está a propósito? Delicado, estable, mejorando día a día. Yo no lo puedo ver, pero sé que está mejorando día a día y mis oraciones de todos los días van justamente para eso. Que aunque sea lento, no interesa, pero que se recupere, mi compadre. Sin duda, qué bueno. ¿Tu mejor gol? El más bonito, el que le hice a Chile el 75. El de Chalaca, el de Chilena, por la gente entienda, porque acá, sí. cuando como lo quieran llamar, acá, pero fue gol. Se calienta, porque el relato a mí se me sale el peruano y digo, no, gol de Chalaca, y me empiezan y cuando digo chilena, los peruanos me dicen, no, como que chilena, tienes que decir Chalaca. Y bueno, es el auditorio plural que tenemos aquí. ¿Tu mejor partido? A ver, contra Uruguay en el 81, allá en el Centenario, y esa misma eliminatoria contra Colombia acá en Perú, en Lima, el 81 contra Colombia, hice muy buenos partidos. El 75 también en Brasil, en la Copa América, allá en Belo Horizonte. Belo Horizonte. Sí, te hablo de selección, de club, sí. No recuerdo realmente. Pero a nivel de selección sí se me grabó eso. ¿Un ídolo del fútbol mundial? Un ídolo del fútbol mundial. Yo he tenido ídolos por etapas, porque por eso cuando me empiezan ahorita a decir quién es mejor, Maradona o Messi, digo, no seamos tontos, los hemos disfrutado a ellos, hay que disfrutarlos hasta
Mi ídolo siempre fue Héctor Chumpitaz, mi ídolo y ejemplo de profesional, porque yo a través de Chumpi vi lo que era el profesionalismo y lo que me enseñó, lo que nos enseñó a todos a ser un jugador de fútbol serio. Y yo crecí y jugué con él y siempre lo admiré. Bueno, el técnico ya me lo dijiste, pero un técnico que te haya dirigido a ti. Don Ricardo de León, que ya falleció, uruguayo, me dirigió en el Veracruz de México. Un técnico adelantado para la época. ¿Un equipo? Un equipo, el Nacional de Mollendo. ¿Un mundial? Un mundial. De los que yo jugué en ambos, terminé decepcionado. Pero me quedo con el de 78 por esa gran primera etapa que hicimos. El Perú tiene la mejor gastronomía del mundo, así que no te tengo que preguntar por tu plato preferido. Bueno, pero mis platos preferidos te sorprendería porque me sale la parte árabe, me sale la parte de Saba. Y yo, el marmaón, hoja de parra, falafel, kibe, el hummus, el zapallito relleno, aquí relleno. Sí, entonces, sí. Me encanta. Y toda la comida nuestra, por supuesto, nuestra comida peruana que es maravillosa. ¿Un color? Un color, azul. ¿Una canción o un ritmo? No, yo soy de escuchar toda la música que me sale, pero ya lo único que a veces le pido a los jugadores es que ya no me toquen más salsa, porque nací con la salsa en el fútbol, estoy muriendo en el fútbol con la salsa y ya me tienen hasta acá con la salsa. Te vamos a poner reggaetón, que es peor. ¿Eh? Sí, ahora también sale con eso, tienes razón, peor. Eso es peor, sí. ¿Un lugar en el mundo? Un lugar en el mundo. Uf. A mí me encantó Praga, en la República Checa. Si fueras una parte del cuerpo, ¿cuál serías? Si fuera una parte del cuerpo, ¿cuál sería? El corazón. Mira, sí, esa es buena. Y la última, ¿acaso la más fácil o la más difícil? Juan Carlos Oblita Saba. ¿Qué pasa con Juan Carlos Oblita Saba? Dale. No te entendí esa. Lo primero que se te venga a la cabeza cuando digo ¿Quieres Juan Carlos que me describa? Lo único que quiero es que cuando me vaya del fútbol, cuando deje el fútbol o cuando me vaya, cuando ya no esté más, que digan, el ciego Oblita fue un buen tipo. Nada más. Es lo único que me gustaría que digan. No otra cosa. No otra cosa. Que digan que fue un buen tipo. Y lo es. Y además nos has regalado, Juan Carlos, tardes, noches y días inolvidables para todos los aficionados del fútbol que comenzamos con esto y después hicimos de esto una labor y un trabajo en el periodismo, pero realmente nos regalaste con aquella generación extraordinaria, grandes momentos de fútbol que uno no tiene todavía en el recuerdo y en la retina. Te agradezco mucho, que estés bien con la familia, con todos en general y nada, ojalá nos volvamos a encontrar ya en vivo, más allá de un abrazo virtual que nos podamos dar ahora. Muchas gracias, Sammy. También es un placer haber estado contigo. Siempre disfruto contigo en estos momentos deportivos. A toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, como dices tú. Cuidémonos y que esto va a pasar, tiene que pasar. Nosotros, la humanidad es mucho más fuerte que todas estas cosas que estamos viviendo en este momento. Que el miedo no nos gane, eso sí, que el miedo no nos gane porque nos paraliza. Tenemos que salir de esto, seamos fuertes, unidos y estoy seguro que esto va a terminar bien. Chao. Gracias, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.